Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de forma tranquila y diferente de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien te habla, Luis Ángel Herrera. Bien, tras unos pequeños y muy breves días de descanso, volvemos una semana después del último vídeo, en el cual, si recordáis, hablábamos de la eliminatoria copera que se había producido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y el Real Madrid. Pues bien, han transcurrido tan solo 7 días, pero son muchas las cosas que han sucedido. En primer lugar, y aunque parezca ya lejana, una jornada liguera en la que, como ya dijimos por aquí, el Real Madrid volvió a pinchar. Esta vez frente al Real Betis, y esta vez, al parecer, sin excusa o sin lloro correspondiente. Este pinchazo lo aprovecharon tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona para sumar los 3 puntos en sus respectivos partidos y adelantar así en la clasificación al equipo blanco. La victoria, además del Atlético de Madrid, tiene incluso si cabe un valor doble, puesto que se produjo frente al Athletic de Bilbao, un equipo que se encontraba a apenas 5 puntos de los rojiblancos y que si se lo hubiera creído y si se hubiera incluso dado cuenta de haber realizado un encuentro un poquito más digno del que realizó, se podía casi hasta meter en la lucha por el título liguero. Pero los bilbaínos parecían estar más preocupados de su encuentro frente a la Roma en la Europa League. Además, también se ha producido y ha tenido lugar una jornada, bueno, de hecho, se puede decir que nos encontramos inmersos en ella, ¿no? En una jornada europea. Han tenido lugar ya los partidos de la Champions League, de la Copa de Europa, y hoy será el turno para la Europa League y la Conference League. No muchas sorpresas en la Copa de Europa. Los partidos que sobre el papel partían como más igualados, así ha sido como han quedado. Y las eliminatorias en las que al parecer había un equipo más favorito también han quedado, si no decantadas, sí encarriladas por parte de los equipos. No tuve ocasión de ver los partidos que se produjeron el martes, salvo, obviamente, excepción hecha del derbi madrileño del Real Madrid Atlético de Madrid. Pero por lo que sí que he podido comprobar, como digo, se cumplieron más o menos las expectativas. Teníamos una eliminatoria, un partido entre el Borussia de Dortmund y el Lille, muy igualada, y el resultado así lo marca, empate a 1 en Dortmund. Y teníamos también el PSV Arsenal, en el que los londinenses partían como claros favoritos, pero una cosa es partir como claro favorito y otra es golear inmisericordiamente como hicieron los londinenses venciendo por 1-7 al Arsenal. También teníamos la eliminatoria entre el Brujas y el Aston Villa, que parece ya muy encarrilada por en favor de los villanos, tras vencer por 1-3 al equipo belga. En el siguiente turno, en el día de ayer, tuvieron lugar el Feyenoord 0, Inter de Milán 2. Nuevamente, los de Rotterdam se enfrentaban a un equipo italiano, nuevamente a un equipo milanés, pero en este caso no fueron capaces de hacer frente al potencial del equipo de Lautaro Martínez, que concretamente marcó un gol y que se impuso por 0-2. Algo similar sucedió con el Bayern Múnich Bayer Leverkusen. Esperábamos que pudiera dar un poquito más de cancha, un poquito más de lucha el equipo de Xabi Alonso, pero se vio superado por el equipo muniqués que consiguió la victoria por 3-0 con 2 tantos de un espectacular Harry Kane, y esto ya no es noticia. Y además también tuvo lugar el Benfica 0, FC Barcelona 1, con la expulsión de Cubarsí en el minuto 22. Parecía ponérsele muy de cara al Benfica, que salió con ganas a pelear, a jugarle de tú a tú al FC Barcelona, pero el encuentro se le hizo largo. Finalmente no supo encontrar su lugar en el campo, no supo aprovechar esa superioridad y finalmente perdió por 0-1 con un gol de Rafinha en el minuto 61. Además, también teníamos otra eliminatoria que sobre el papel tenía un favorito claro, pero con el equipo parisino de Luis Enrique nunca te puedes fiar. Nos referimos al Paris Saint-Germain-Liverpool. Un encuentro que se saldó con la victoria de los ingleses por 0-1, pero cualquiera que viera este partido
puede pensar que es un resultado verdaderamente injusto. Un Paris Saint-Germain sublime, espectacular, especialmente en la primera parte con un Kvaratskhelia y un Dembélé totalmente desbocados, realizando todo tipo de ocasiones de gol, incluso tuvieron un gol anulado justamente por fuera de juego, y que nos demostró esta eliminatoria, especialmente a todos aquellos panenquitas y a todos aquellos amantes del fútbol de ataque, de las ocasiones de gol, de la posesión, etcétera, que hay muchas maneras de jugar al fútbol y hay muchas maneras de ganar y de llegar a la victoria. Pues ayer, aquellos que tanto criticaron al Atlético de Madrid por el partido que realizó frente al Paris Saint-Germain en París en la fase de liguilla, tuvieron que darse un punto en boca, puesto que el Liverpool, el todopoderoso Liverpool, el que probablemente sea el equipo más en forma de toda Europa, hizo exactamente lo mismo que hicieron los del Cholo Simeone. Porque si uno ve las estadísticas del encuentro de ayer, se encuentra con que la posesión fue de un 71% a favor del Paris Saint-Germain frente a un 29% del Liverpool, 27 remates por parte del Paris Saint-Germain, 2 del Liverpool, 10 tiros a puerta del Paris Saint-Germain, 1 del Liverpool, el que a la postre fue el gol, y 14 córneres a favor de los parisinos frente a 2 de los de la ciudad del Mersey. Si uno compara estas cifras con las estadísticas de aquel Paris Saint-Germain Atlético de Madrid que finalizó con la victoria de los del Cholo Simeone por 1-2, se encuentra con el mismo porcentaje de posesión de balón, 71% a favor del Paris Saint-Germain, 29% a favor del Atlético de Madrid, 22 remates por parte de los parisinos, 4 del Atlético de Madrid, 9 tiros a puerta del Paris Saint-Germain, 3 del Atlético de Madrid, y por último 6 córneres a favor de los franceses, 0 córneres a favor de los rojiblancos. Como digo, hay muchas formas de llegar a la victoria en el fútbol. Esto consiste en ganar. Y consiste en saber en qué momento te estás enfrentando, a qué equipo, cuál es la manera en la que la tienes que gestionar y sobre todo cuál es el planteamiento que te realiza el equipo contrario. Tú puedes tener muy claro el jugar al fútbol, pero también hay un rival. Puedes tener muy claro cómo juegas y cuáles son tus jugadores estrellas, pero también hay un rival. Y ayer el Paris Saint-Germain pasó por encima al Liverpool, como se puede ver en las estadísticas, pero el control, como veremos a continuación cuando comentemos el Real Madrid Atlético de Madrid, no te da la victoria. La victoria te lo dan los goles. Y ayer en eso, al igual que sucedió con la eliminatoria del Atlético con el partido entre el Atlético de Madrid y el PSG, como digo, el Paris Saint-Germain no fue capaz de marcar un gol más con estas cifras de partido. Esto también va como recordatorio a todos aquellos que criticaban tanto al Cholo Simeone en aquella famosa eliminatoria frente al Manchester City, la de las 2 líneas de 5 defensas, ¿os acordáis? Aquello era el antifútbol. Como dijo también Luis Enrique la semana en la que jugó frente al Atlético de Madrid, que acabamos de comentar, él nunca se había encontrado con algo así. Bueno, siempre hay una primera vez, Luis. Y los que tanto criticaban a aquel Atlético de Madrid frente al Manchester City son los mismos que, por el mismo planteamiento que realizó Carlo Ancelotti unas temporadas después frente al equipo Citizen, elogiaban al entrenador italiano por realizar exactamente lo mismo que tanto criticaron a Simeone. Como digo, muchas formas de jugar al fútbol, muchas formas de llegar a la victoria, que al final es lo que importa. Pues bien, como comentaba hace unos minutos, sí que pude ver obviamente el encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Estaba claro que el Cholo Simeone tenía un plan. Pero estaba claro también que no salió. Creo que quedó demostrado en el partido de ida de la eliminatoria de la Copa de Su Majestad el Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que en determinados encuentros, en determinadas situaciones y sobre todo ante determinados jugadores, Javi Galán, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, se ve claramente superado. Y el problema no es que se vea claramente superado, con el riesgo que ello conlleva de generar ocasiones de gol al equipo rival, como sucedió en Barcelona y como sucedió antes de ayer en Madrid. El problema es que te ves obligado a, entre comillas, perder a un jugador o incluso dos en las ayudas defensivas que se le tienen que realizar
al lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Por ahí vino el primer gol. Y por ahí vinieron la gran mayoría de las acciones de ataque del Real Madrid en la primera parte, que dicho sea de paso tampoco fueron tantas. Puedes tener un plan, pero ese plan se te va al garete si en el minuto 3, por una falta quizás de entendimiento entre Javi Galán y Samu Lino sale rápidamente a intentar interceptar un balón en el mediocampo, permite que se le dé una asistencia a Rodrigo, quien hizo lo que quiso y deseó con Javi Galán, no le costó deshacerse de él para finalmente realizar por lo que fue un auténtico golazo, eso está claro. Y fueron muchas las situaciones en las que Javi Galán sufrió en la primera parte, en las que se vio obligado Samu Lino a realizar labores de ayuda, e incluso en alguna ocasión pudimos ver hasta el mismísimo Antoine Griezmann que tenía que ayudar a la zaga rojiblanca en esta posición. Yo supongo que el entrenador eso lo vio, pero obviamente quizás es señalar mucho a un jugador si lo sustituyes en el descanso, pero creo que todos estábamos viendo el auténtico y verdadero coladero que era esa banda izquierda, al igual que lo fue en la eliminatoria de ida frente al FC Barcelona. Pero bueno, finalmente el plan no salió del todo mal, ya que por esa banda únicamente llegó ese gol en el minuto 3 de Rodrigo. Unos minutos después, y cuando ya el Atlético de Madrid se había hecho con el dominio del centro del campo, no olvidemos que el Real Madrid tenía la baja por lesión de Ceballos, que es quien está dirigiendo, y a mi modo de ver bastante bien, el centro del campo madridista, y la ausencia por sanción de Jude Bellingham. Obviamente, dos jugadores tan determinantes tienen que notarse cuando no los tienes en tu equipo. Y el Atlético de Madrid intentó, y yo creo que consiguió, hacerse con el centro del campo y llevar todas las labores de diseño de juego durante la primera parte y una buena parte de la segunda. Como consecuencia de estas acciones, como consecuencia de los ataques que se iban generando, llegó, creo recordar que en el minuto, no sé si 31 o 34, el golazo de Julián Álvarez, que vuelvo a decir aquí, que si vistiera no los colores de otro equipo, sino simplemente un color, que es el blanco, ya se estaría hablando de él, se estaría postulando como candidato al Balón de Oro. Porque, una vez más, dio una auténtica lección de fútbol, tanto defensivo como ofensivo, y lo coronó con el que para mí es el gol de la jornada en esta Copa de Europa. Con todo y con eso, el Atlético de Madrid se encontró con ese resultado, que era un resultado que todos firmaríamos antes del inicio del partido, todos los atléticos lo firmaríamos, pero con una situación de partido y con un dominio y un control del balón por parte del Atlético de Madrid que te hubiera permitido generar muchas más ocasiones de las que se generaron y que te hubiese incluso permitido salir del Bernabéu con un resultado a favor, no como finalmente fue. Pero sucedió todo lo contrario. Carlo Ancelotti, como suele suceder, con bastantes minutos de retraso frente a cualquier aficionado al fútbol, vio que el problema estaba en el centro del campo, vio que el Atlético de Madrid le estaba perdonando, porque el Atlético de Madrid, con el solo hecho de haber metido una marchita más, porque en muchas ocasiones se jugó andando, con que hubiese metido una marchita más, posiblemente se hubiesen generado más ocasiones y probablemente con lo que el Atlético de Madrid tiene este año arriba, incluso se hubiesen llegado a materializar. Pero no fue así. Y poco antes de este cambio que os digo de Modric por Camavinga, que se encontraba total y absolutamente desfasado frente, sobre todo, a Julián Álvarez, como se pudo ver en la ocasión del gol, bueno, pues unos minutos antes de este cambio, como os digo, llegó la acción en la que el Atlético de Madrid defensivamente por la banda derecha se mostró bastante flojo, el gol de Brahim Díaz. A partir de aquí el Atlético de Madrid desapareció y se conformó con defender un resultado que, a mi modo de ver, bueno, no es que sea muy negativo, pero te obliga a marcar en el partido de vuelta no solamente un gol, porque lo que tenemos claro es que el Real Madrid va a hacer gol, te va a marcar algún gol,
Y además el Real Madrid va a recuperar a Jude Bellingham. Y ya no solo eso, posiblemente recupere a Vinicius y especialmente a Mbappé, que si bien formaron parte del once inicial, muchos nos dimos cuenta de que estaban jugando bien avanzado el minutaje del partido, porque especialmente Kylian Mbappé estuvo total y absolutamente desaparecido. Nadie, absolutamente nadie, es más cholista ni defiende más al Cholo Simeone que yo. Pero en estos encuentros frente al Real Madrid, especialmente en Copa de Europa, algo cambia. Yo no sé si el recuerdo de aquellas finales de Lisboa y de Milán, que hacen ya 10 años en el caso de la primera, obliga o hace que el Cholo Simeone intente amarrar cualquier resultado que él considera positivo, en este caso teniendo el partido de vuelta. Por supuesto que el Atlético de Madrid puede eliminar al Real Madrid con este resultado. Pero el Real Madrid trae un resultado positivo, trae un resultado mejor al Estadio Metropolitano cuando no es ni ha sido mejor que el Atlético de Madrid. Ha quedado demostrado en los dos encuentros de Liga y quedó demostrado a pesar del marcador en el partido de ida de estos octavos de final, en los que el Atlético de Madrid tuvo la posesión, tuvo el control, hasta el minuto 60 con el gol de Brahim Díaz, pero como siempre digo, esa posesión, ese control, como hemos visto en el análisis del PSG Liverpool, no te sirve de nada si no lo materializas. Y quizás, como digo, simplemente con haber metido una marchita más, el Atlético de Madrid podría haberse llevado un resultado mucho más positivo del que se lleva de este encuentro de ida. En otras ocasiones, el Cholo Simeone cambia el partido con los cambios. No fue así en esta ocasión. Y además creo que era algo que se veía durante el partido, que estos cambios no iban a mejorar. Se perdió todo enganche del centro del campo con el ataque, con las sustituciones de Rodrigo de Paul y especialmente de Antoine Griezmann. Se pasó a una defensa de 5 que, lejos de traer una mayor seguridad a la portería, cerca estuvo de materializar algún gol más del Real Madrid. Y como digo, el ataque, con los cambios introducidos, metiendo en el campo a Angelito Correa y a Alexander Sorloth, solo sirvió para tener a estos jugadores en labores más defensivas que ofensivas. En otros momentos del partido, la introducción de estos jugadores quizás podría haber definido el partido en favor del Atlético de Madrid. Pues no lo sé porque no soy futurólogo. Lo único que sé es que el Atlético de Madrid tuvo durante muchos minutos de la primera parte y una gran parte de la segunda al Real Madrid a su merced en su estadio, y esto es algo que no suele suceder y que por lo tanto tienes que aprovechar. Efectivamente queda un partido de vuelta. Efectivamente ese partido de vuelta es en tu casa, con tu gente, sabiendo lo que eso supone, en el caso del Atlético de Madrid. Pero es que también para ese partido de vuelta, como digo, el Real Madrid va a recuperar efectivos, especialmente a Jude Bellingham. Y dudo mucho que Vinicius o Kylian Mbappé se marquen un partido tan desastroso como el que tuvieron el otro día en el estadio Santiago Bernabéu. Pero a pesar de eso, pues toca creer. Y en eso los atléticos somos especialistas. Además, este no es un partido cualquiera, es un partido de Copa de Europa, frente al eterno rival, frente al Real Madrid, con la posibilidad clara y real de poder eliminarlo. Los aficionados lo sabemos. Los aficionados no vamos a faltar, no vamos a fallar. Pero los aficionados también pedimos a la plantilla, y especialmente al entrenador, que todo ese coraje que nosotros vamos a poner también se ponga en el campo. Es lo único que pedimos. A mí no me importa, bueno, entiéndase, perder goleado. Si el rival es superior, pues te callas, miras para otro lado y avanzas hacia adelante. Pero cuando el rival no es superior, como sucedió en este partido, cuando el Atlético de Madrid tuvo a su merced al Real Madrid y el resultado final es favorable al equipo madridista, es entonces cuando te cabreas, porque lo has visto cerca y porque crees que se podía haber hecho mejor. Como digo, no me importa si me gana alguien que sea mejor,
Pero sí me importa si me ganan, habiendo sido yo mejor, habiendo tenido esas oportunidades. Porque el Real Madrid, todos lo sabemos, al Real Madrid, y que esto nos sirva también para el partido de vuelta, al Real Madrid no le hace falta ser mejor. No en muchas ocasiones gana los partidos siéndolo. Al Real Madrid no le basta generar, no necesita generar un auténtico vendaval de ocasiones. Como vimos el otro día, le basta con tener una. Va a ir para adentro. Y esto sucederá también en el Estadio Metropolitano, por lo tanto, cuando tengamos nuestro momento, que lo tendremos, intentémoslo aprovechar, por supuesto con cabeza, para ir a por ellos. Porque defender un 2-1, efectivamente la vuelta es en tu campo, pero date cuenta de contra quién es, quizás no sea la mejor de las maneras de afrontar una eliminatoria frente al Real Madrid. Aún así, creo que todos los atléticos confiamos en Simeone. Si alguien puede revertir esta eliminatoria y si alguien la puede llevar a nuestro terreno, es él. Y tiene jugadores para hacerlo. Por lo tanto, confiemos, creamos, pero que también esta confianza y esta creencia la tenga el entrenador. Por lo demás, como digo, nos encontramos inmersos en la jornada europea. Hoy es el turno, como decía, de la Europa League y de la Conference League, y nos vamos a encontrar, como ya dijimos en un vídeo comentando el resultado del sorteo europeo, pues con eliminatorias verdaderamente curiosas y sobre todo interesantes. En Europa League tenemos el AZ Alkmaar Tottenham. Ojo que el AZ Alkmaar holandés viene de eliminar y además bien al Galatasaray, que era uno de los equipos que se podían contar entre los favoritos a llegar lejos en esta competición. Por lo tanto, el Tottenham, en el que vuelvo a insistir una vez más en Matías Tel, el jugador cedido, el delantero cedido francés del Bayern de Múnich, quiero verle y quiero que le veáis y que veamos qué tipo de jugador, porque pienso que es un delantero que va a dar mucho calor en los próximos años, como digo, qué tipo de jugador es y cómo enfrenta a una eliminatoria europea en el caso de que el entrenador le dé su confianza. Ojo también en el caso del AZ Alkmaar con Parrott, delantero que precisamente es de la factoría Tottenham y que está actualmente en rancha. También tenemos un Fenerbahce Rangers, los de Mourinho, que si bien no estará como consecuencia de una sanción disciplinaria, se enfrentan frente al Glasgow Rangers y con una delantera que desde luego es de viejos rockeros, como son En-Nesyri, Seko y Dusan Tadic, pero que está dándole verdadero buen resultado, sobre todo en la Europa League. También tenemos el Real Sociedad Manchester United. Mucho nombre es lo que tiene esta eliminatoria, sobre todo por parte de los Diablos Rojos, pero personalmente veo bastante favorito a la Real Sociedad con jugadores como un Brais Méndez o Takeshi Kubo, que están plenamente en forma. Veremos si otro de los grandes pilares de esta Real Sociedad, Luka Šušić, también se encuentra en plenitud de condiciones, frente a un Manchester United que acaba de ser eliminado de la FA Cup. Quiero recordar que por el Fulham en los penaltis, desde luego Amorim no está dando con la tecla. El ex del Sporting de Lisboa, no sé si realmente acertó con irse en el mercado de invierno al Manchester United. Desde luego los resultados no le están avalando. Bien es cierto que el Manchester United afronta esta eliminatoria con muchas bajas, como por ejemplo Lisandro, Mason Mount, Maguire, Luke Shaw, Ugarte, el medio centro uruguayo, que para mí es una de las piezas fundamentales de este equipo, pero aún así, liderados por Bruno Fernández, que es quien quizás se está salvando en esta temporada, pues puede intentar plantarle cara a una Real Sociedad a la que yo personalmente veo favorito, y si no le da el vértigo, pues puede plantarse en la siguiente eliminatoria. Bien, es cierto que tendrá que pasar por Manchester, pero no es precisamente un fortín en esta temporada. Recordamos, por ejemplo, el enfrentamiento que tuvo en liguilla frente al Bodo Glimt, en el que los noruegos estuvieron a punto de asaltar el Teatro de los Sueños. También tenemos un muy interesante Ajax de Ámsterdam, Eintracht de Frankfurt, ¿de acuerdo? El Ajax va a intentar, por fin, superar esta eliminatoria, que es maldita para ellos en los últimos años, ya que quedó eliminado en los octavos, como digo, en las últimas temporadas, tanto en la Copa de Europa, en la Champions League, como el año pasado, creo recordar que fue,
en la Conference League, frente a una Eintracht de Frankfurt que verdaderamente lleva una racha negativa. Creo que lleva un partido ganado de los últimos 7. Eso ha hecho que se complique su plaza Champions en la Bundesliga, ya que estaba realizando una grandísima temporada. Y bueno, pues veremos. Creo que es una de las eliminatorias más interesantes y más abiertas de estos octavos de final de la Europa League. En lo que luego tenemos también al FCSB frente al Lyon, al Olympique de Lyon de Alexander Lacazette, ¿de acuerdo? Y siempre digo, en el FCSB para mí está el que posiblemente es el mejor portero de esta competición, que es el rumano Tarnovan. Veremos si tenemos la oportunidad frente a un delantero de perfil alto como es Lacazette, de ver lucirse a este portero. Y bueno, luego tenemos otras eliminatorias interesantes, como decía, el simpático y nórdico Bodo Glimt noruego frente al Olympiacos, que está realizando, como ya decíamos, una temporada fantástica, pero que se ha encontrado con la lesión del Cavi, el que es el Pichichi, tanto de la Liga Griega como de esta competición, de la Europa League. Veremos si Chiquiño, que es quizás sobre el cambio natural, hace olvidar al delantero del Olympiacos. Tenemos también un Victoria Pilsen Lazio de Roma, bastante, a mi modo de ver, a favor en esta eliminatoria para el equipo lacial. Y finalmente la que es la más interesante, que es la Roma Athletic de Bilbao. Para mí sin un favorito claro, porque la Roma siempre es la Roma. Ojo que cuenta con la baja de Paredes por sanción, por tarjetas. Pero bueno, veo un Atlético de Bilbao en principio superior. Como digo, en el partido liguero frente al Atlético de Madrid comenzó a jugar al fútbol a raíz del gol en el minuto 60 más o menos del conjunto rojiblanco madrileño, sin darse cuenta de que se podía meter en la pelea de la Liga si hubiese plantado cara como plantó en esos minutos al Atlético de Madrid. Quizás, como decía antes, pensando en esta eliminatoria europea, pues lo veremos. Desde luego es un emparejamiento muy difícil, una plaza muy complicada, la del Olímpico de Roma, pero bueno, veremos si el Athletic de Bilbao es capaz de superar esta eliminatoria, sobre todo este difícil compromiso en el Olímpico de Roma. Y bueno, ya por último en la Conference League tenemos también algún enfrentamiento interesante, como es el Panathinaikos-Fiorentina, muy interesante, sobre todo ver si Moise Kean sigue siendo el líder de esta Fiorentina, que está realizando el ex de la Juventus una temporada fantástica. Tenemos también un Borac Banja Rapid Viena, en el que son interesantes de ver delanteros que están realizando una buena campaña, tanto en la Liga Austríaca, aunque el resultado para el Rapid de Viena no está siendo el esperado, como en esta Conference League, como son Dion Beljo, Hansson y el sempiterno centrocampista atacante Matías Seidel. Luego también tenemos un Copenhague-Chelsea en el que, bueno, quien estaba siendo el goleador principal, el chavalín del que ya hablamos, Marc Guiu, del Chelsea, se encuentra lesionado con una lesión de rodilla que, bueno, veremos el tiempo que le deja fuera de los encuentros. Pero bueno, teniendo a Nkunku y a todo el arsenal que lleva el Chelsea, no creo que le sea excesivamente complicado plantar cara a este Copenhague. Luego tenemos también un Betis Vitoria Guimaraes, en el que yo personalmente, con el nivel que está demostrando el Betis en los últimos partidos, con los fichajes de invierno como el de Anthony, que desde luego le han complementado y le han hecho ser un equipo mucho más competitivo de lo que era, y con un Isco en racha, no veo mucho problema para eliminar a Vitoria Guimaraes, en el que, quitando quizás a Nuno Santos, pues no vea muchos jugadores que le puedan complicar la vida al equipo bético. Tenemos también la eliminatoria entre el Celje esloveno, que viene de perder en Liga frente al Olimpia Ljubljana. Bien es cierto que es el principal equipo de esta liga por 2-0. Se enfrenta, como digo, el Celje al Lugano. Para mí parte el equipo suizo, el Lugano, como favorito frente al Celje de Albert Riera. También tenemos el Pafos chipriota, que ha hecho historia. Primero por ser el primer equipo chipriota que se planta a estas alturas de competición, y luego tras haber sido capaz de eliminar en la eliminatoria que enfrentó a equipos de la isla al Omonia Nicosia. Y bueno, pues veremos frente al Djurgården, que le sucede lo que le sucede a los equipos nórdicos, ¿no? Se encuentra en una liga en la que ahora mismo hay parón, y bueno, pues veremos si está al nivel suficiente como para eliminar al equipo chipriota. Y una eliminatoria que es, para mí, la más divertida de la
casi incluso de las que incluyen a la Europa League, pero seguro la más divertida de la Conference League, que es la del Jagiellonia polaco, que está siendo una de las sensaciones de este año, ya no solo en esta competición, sino en lo que a nivel de competiciones continentales se refiere, frente al Círculo de Brujas, que está realizando también un fútbol vistoso, un fútbol muy de ataque, y de hecho estos dos equipos se disputaban la posibilidad de quedar excluidos de jugar la eliminatoria de repesca en la liguilla de la Conference League, y creo recordar que fue por diferencia de goles por lo que el Jagiellonia finalmente tuvo que realizar esa ronda previa. Un Jagiellonia en el que se encuentran los delanteros más en forma, o de los delanteros más en forma de esta competición, como son el angoleño Pululu y el español Jesús Imaz, que está realizando una temporada goleadora extraordinaria, tanto a nivel doméstico, en la Ekstraklasa polaca, como en esta Conference League. El Jagiellonia parte para mí como ligeramente favorito, simplemente aunque sea por ese potencial en ataque que tiene, pero bueno, el Círculo de Brujas ha demostrado ser un equipo más que fiable en esta competición, y como digo, creo que en esta eliminatoria nos lo vamos a pasar bien. He pasado por alto el comentario y lo dejo para el final. No podíamos dejar de nombrar a nuestros queridos amigos de la prensa. Que bueno, en el pasado derbi europeo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, bueno, pues varios miles de aficionados rojiblancos, creo que cerca de 4.000, tuvieron la suerte de desplazarse al Santiago Bernabéu para presenciar en directo el encuentro. En la previa de este partido se guardó un minuto de silencio por la muerte de Dorado, exjugador del Real Madrid. Y bueno, en este minuto de silencio, pues al parecer una parte de seguidores atléticos, pues lo interrumpieron con cánticos en contra del Real Madrid y cánticos proatléticos. Bueno, vaya para mí que el tema de pitar, silbar o saltarse un minuto de silencio, a ver, a mí básicamente me parece una falta de respeto. Pero bueno, tampoco creo que sea un tema como para hacer una cuestión de Estado, ¿no? Varios periodistas, como no iba a faltar a la cita el rey de los hipócritas y algunos de sus secuaces, se rasgaron las vestiduras por esta actitud de esos seguidores atléticos, ¿no? Juanma Castaño llamó ingratos y animales a estos aficionados. Melchor Ruiz, que es el azote madridista dentro de ese nido de hipócritas que son los deportes de la COPE, dijo que esperaba un comunicado del Atlético de Madrid al respecto. Y luego tenemos al ínclito Mano Carreño, que directamente a estos aficionados los llamó nido de víboras. Fíjate, tanta indignación por unos pitidos en un minuto de silencio, tantos ataques a esos seguidores, cuyo comportamiento, bueno, pues puede ser reprobable, pero qué poca indignación, como ya vimos, ante un presunto delito de distribución de pornografía infantil, si bien es cierto que hablamos de una joven de 16 años, pero al fin y al cabo, distribución de contenido sexual sin autorización de la persona implicada. Qué poca indignación en ese caso, como pudimos ver aquí. Qué poca indignación. Y fíjate que se permiten el lujo, estos que piden respeto, de insultar alegremente a la gente, ¿no? Ya lo he dicho. Ingratos, animales, nido de víboras, etcétera, etcétera, etcétera. No me digáis que no son adorables. No me digáis que no son unos perfectos soldados a los que enviar a la guerra mediática. Esto al fin y al cabo lo que persigue, está claro, ¿no? Ahora la campañita la vamos a tener para que se cierre pues un sector, si es posible el Fondo Sur, del Estadio Metropolitano de cara al encuentro de vuelta frente al Real Madrid. Esta va a ser la campaña, ¿eh? El encuentro es el miércoles, estamos a jueves, preparaos, porque esta es la campaña. Y saldrá algo más, seguro, ¿no? Pero son adorables. Desde luego que el ser superior
tiene que estar verdaderamente contento con el comportamiento de sus mascotitas. Hasta el próximo vídeo.